De nuevo, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Me acompañan la licenciada María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, y el licenciado Denis Márquez, quien fue nuestro candidato a la Cámara de Representantes por acumulación. Hemos convocado esta conferencia de prensa para denunciar la acción viciosa y antidemocrática que han realizado tanto el Partido Popular como el PNP desde la Comisión Estatal de Elecciones, lo que constituye la más reciente de la larga lista de violaciones a derechos fundamentales del independentismo puertorriqueño. En el día de ayer, el comisionado electoral del Partido Popular, confabulado con el comisionado electoral del PNP, decidieron unánimemente no evaluar cerca de 9,000 endosos que el Partido Independentista Puertorriqueño había radicado a partir del 1 de enero, precisamente como dispone el Código Electoral para el siglo XXI. Esto constituye no solo una violación a lo que es el derecho a la libertad de asociación del partido como institución, sino una violación de los derechos civiles de esos cerca de 9,000 electores que firmaron voluntariamente para que el Partido Independentista Puertorriqueño se inscribiera. El artículo 7.001 del Código Electoral claramente dispone, y cito, que la presentación de peticiones de inscripción se realizará durante el periodo del 1 de enero del año siguiente a las elecciones generales y el 15 de marzo del año electoral. Esto no es un hecho aislado. Desde el principio ha habido por parte de la Comisión Estatal de Elecciones, particularmente los comisionados electorales, una actitud de obstaculizar la inscripción del PIB. Primero, solicitamos autorización para inscribirnos en noviembre y los comisionados determinaron que ese no era el momento en donde el PIB podía inscribirse. Entonces, llegó el 1 de enero, como dispone la ley, y el PIB lo había reconocido. El 2 de enero, el comisionado del Partido Popular se acogió a un término de 15 días para evaluar el nombre y la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño, la cual tenemos hace 64 años. Y no conforme con eso, al terminar ese periodo de 15 días, el comisionado electoral del Partido Popular se negó a autorizar la inscripción del PIB, cosa que obligó al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a tener que decidir autorizar al Partido Independentista Puertorriqueño. Y ahora, confabulado con el comisionado del PNP, el comisionado popular se niega, junto a Edwin Mundo, a validar y examinar las cerca de 9,000 firmas que han llenado electores en el formulario que ofrece la comisión y que llevamos desde el 1 de enero a la comisión en calidad de depósito. Tanto así que la oficina de secretaría recibió los documentos, tenemos los ponches. No nos dijeron no pueden traer porque es que la ley es clara. Y en ese aspecto, lo que yo quiero subrayar antes de ir a preguntas y dejar que María de Lourdes y Denis se expresen, esto es un escándalo de marca mayor, porque en la Comisión Estatal de Elecciones, y yo fui comisionado por 8 años, yo no había visto una actitud tan gangsteril de parte de los comisionados electorales. Estos son los dos comisionados electorales de los escándalos y el fraude en las primarias de Guaynabo y en las primarias de Villalba. Y los dos se protegieron y no ha habido consecuencias con ese fraude. Y lo que quieren es evitar que ese fraude que se supo porque el PIB estuvo allí en las mesas en representación del interés público, llevando a cabo su función fiscalizadora, ellos quieren evitar que regrese a la Comisión Estatal de Elecciones a continuar su función de fiscalización para entronizar el bipartidismo y para continuar entre esos dos comisionados electorales rascándose las espaldas. Y por eso esa actitud antidemocrática. Así que hago este llamado público, porque obviamente el PIB no se va a quedar cruzado de brazos y vamos a combatir en los foros correspondientes esta acción antidemocrática.
Pero el país tiene que conocer que en estos momentos estamos con 2 comisionados electorales representando al Partido Popular y el PNP, en momentos en que tanto se ha cacareado de supuesta apertura, de supuesta civilidad democrática, de supuesta inclusión de distintos sectores, y cuando el Partido Independentista Puertorriqueño, cumpliendo con la ley, ustedes tienen copia de la misma, cumpliendo con los formularios de la Comisión Estatal de Elecciones, cumpliendo con el uso y costumbre de la propia comisión, entonces se ponen de acuerdo los mismos comisionados del fraude primarista de Villalba y Guaynabo para evitar que entonces se validen 9,000 endosos que firmaron 9,000 electores puertorriqueños. Ninguna. Nosotros planteamos ante la comisión la validez de las mismas, las citamos la ley, de hecho las estaban recibiendo en la comisión y sin embargo, aunque no hemos sido notificados formalmente por la comisión, supimos ayer que hubo esa reunión y que esa fue la determinación de los comisionados, caprichosamente en contra de lo que dice la ley en una acción viciosa cuya razón, además del antiindependentismo más profundo que se puede manifestar, se debe también a que no quiere que haya una tercera voz allí que sea fiscalizadora, como lo hemos realizado por tanto tiempo el Partido Independentista Puertorriqueño. Así que el llamado público, primero, a la denuncia. Segundo, a que tanto el presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, como el gobernador, Alejandro García Padilla, estén conscientes del tipo de funcionario que tienen en la Comisión Estatal de Elecciones, que le niegan derecho a nuevas agrupaciones, en este caso a un partido como el Partido Independentista Puertorriqueño, con más de 6 décadas de lucha, con representación legislativa, y que ellos tienen que responder también por las acciones de esos comisionados electorales y de esas actitudes antidemocráticas y violatorias de los derechos más fundamentales. Yo quiero dejarles con la licenciada María Lourdes Santiago, que va a dar explicaciones de acciones que estaremos llevando a cabo. En primer lugar, quiero subrayar que la ley dispone claramente que las peticiones de inscripción se van a presentar a partir del 1 de mayo. Ahí no, el 1 de enero, ahí no hay espacio para la interpretación. El 1 de enero la ley establece que se pueden presentar esas peticiones y obviamente si se pueden presentar es porque ya esos endosos fueron recogidos y suscritos según la normativa que ha dispuesto la misma Comisión Estatal de Elecciones. En segundo lugar, hay que añadir a lo que señaló Juan sobre las actuaciones de estos comisionados durante el periodo primarista. Estos son los mismos partidos que a mi candidatura le escatimaron más de 11,000 votos la noche de las elecciones. De eso es que se trata, de la intención de permanecer ellos dos en el control absoluto de la Comisión Estatal de Elecciones. Y como si no fuera suficiente el hecho de que se niegan a procesar esos 9,000 endosos que representan la voluntad de 9,000 votantes que quieren que se inscriba el PIB, se quieren quedar con ellos. No quieren entregarnos los endosos. La práctica de la comisión siempre ha sido que endoso que por la razón que sea se rechaza, se le entrega al partido político y se da una oportunidad de corregirlo. Edwin Mundo y Eder Ortiz se quieren quedar con nuestros 9,000 endosos. Nosotros vamos a esperar a que durante el día de hoy probablemente se va a notificar la resolución aprobada por los comisionados rojos y azules y una vez se tenga ese documento vamos a acudir a los tribunales para exigir que se respete el texto claro de la ley, el derecho a la reinscripción del partido y la voluntad expresamente declarada de esos 9,000 electores. Y un poco para ponernos en contexto, es la tercera vez que tenemos que acudir a los tribunales. No ha habido un cuatrenio en que el PIB haya iniciado un proceso de reinscripción en que los comisionados de los otros partidos o aún la comisión como institución le haya puesto trabas al PIB. Y hemos tenido que ir en las 2 ocasiones anteriores al tribunal donde se resolvió exactamente lo mismo, los 2 cuatrenios, prevalecimos sin ninguna dificultad y vamos a tener que iniciar ese proceso de nuevo. Esto no va a detener el proceso de inscripción, nosotros continuamos en la calle. Durante esta semana vamos a estar dedicados especialmente a las universidades, a los centros de estudios universitarios, así que el proceso va a continuar, pero vamos a ir a los tribunales y estoy segura de que, igual que en las ocasiones anteriores, vamos a prevalecer. Cuando entregaron esos endosos en la secretaría, ¿algún funcionario les indicó que tenía algún error, que faltaba algo? Para nada. De hecho, los endosos fueron radicados en secretaría
en calidad de depósito una vez el 1 de enero, ¿verdad? Llegó la fecha que autoriza la ley y fueron recibidos por la comisión. Y de buenas a primeras, ahora, el comisionado popular y el PNP, no solo, como dijo María de Lourdes, que se niegan a examinar esos endosos, sino que decidieron retenerlos como si fuera su propiedad, como si fuera su carpeta personal para saber quiénes han endosado al Partido Independentista Puertorriqueño. Nunca, nunca ha pasado. Al contrario, el procedimiento estándar es, la comisión recibe el endoso cuando se evalúa si hay una causal, como tú señalas, para que se devuelva, ya sea porque no tiene el nombre completo, o porque la dirección es incompatible, o porque el número electoral no está bien escrito, se le devuelve a la colectividad y en algunas instancias la propia ley y el reglamento disponen para que puedan ser subsanados esos errores, porque a veces son errores clericales. Algunas ocasiones, pues por ejemplo, si el error es que el elector no está inscrito y, bueno, pues entonces en ese caso no se puede subsanar. Pero incluso el propio reglamento tiene disposiciones, una vez te devuelven el endoso, para que puedas subsanarlo. En este caso, no es que han rechazado esos endosos, es que simplemente se negaron a evaluarlos y validarlos correspondientemente. Y por tanto, esto constituye, y de nuevo, yo fui comisionado electoral por 8 años, como dijo María de Lourdes, esta es la tercera ocasión que el PIB ha tenido que inscribirse recientemente. Nunca había habido una determinación de esta naturaleza con ningún tipo de otra organización, salvo que siempre, como dijo María de Lourdes, ha habido trabas cuando es el PIB el que le corresponde inscribirse, y por eso en las últimas 3 ocasiones, y esta no es excepción evidentemente, hemos tenido que ir a los tribunales a reclamar derechos que la comisión como ente electoral tiene la obligación de defender. La Carta de Derechos del Elector dispone el derecho a la inscripción de partidos políticos, que es un derecho del elector, que es parte del principio de la libertad de asociación. O sea que esto es la más absoluta mala fe. Insisto, esto ha sido un patrón desde que sometimos nuestra solicitud de endoso y es reflejo de un patrón, de un comportamiento fraudulento, ilegal de parte de esos dos comisionados. Tanto el comisionado del Partido Popular, Eder Ortiz, como el del PNP, Duimundo, participaron como comisionados en la administración de las primarias más corruptas que se han llevado en este país. Y aquí no hubo consecuencia, ninguna. Los dos se cubrieron las espaldas. Entonces luego impiden la inscripción del Partido Independentista Puertorriqueño, se niegan a devolver esos cerca de 9,000 endosos, esos mismos comisionados electorales, los mismos que adiestraron a sus funcionarios de colegio para intentar robarle a María de Lourdes Santiago cerca de 10,000 votos que pudimos rescatar en las mesas gracias al recuento. Si no hubiese habido recuento, esos 10,000 votos no aparecían, porque así fue que adiestraron a sus funcionarios de colegio. Y por eso insisto que Alejandro García Padilla y Pedro Pierluisi no se pueden lavar las manos ante las designaciones de confianza de esos dos funcionarios en la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros daremos la batalla que nos corresponde y vamos a asumir la responsabilidad que nos corresponde, pero también que el presidente del Partido Popular y el presidente del PNP asuman su responsabilidad ante las acciones de estos dos funcionarios. La ley dispone que el presidente interviene en la toma de determinaciones de esta naturaleza cuando no hay unanimidad. Así que, como bien señalas, el presidente no pudo intervenir. Claro, nosotros, como dijo María de Lourdes, vamos a acudir a los foros en donde podamos exigir no solo la devolución de esos endosos. Lo importante aquí es la validación de esos endosos, porque eso es lo que garantiza el derecho del elector. Y eso, por supuesto, con las actitudes que han reflejado esos dos comisionados electorales, son capaces de cualquier cosa. Y por lo tanto, ahí tenemos 9,000 personas, 9,000 endosos, en donde la Secretaría no ha podido evaluarlos, donde no se han validado y están allí en algún lugar. Así que yo creo que eso sí es preocupante y sí, yo creo que son capaces los dos de cualquier cosa después del comportamiento que yo he visto, de nuevo, con la trayectoria que ellos han llevado. Y que nosotros no estamos allí para garantizar cuál es la custodia de esos endosos.
yo quisiera en cuanto al pleito judicial, nosotros tan pronto recibamos la certificación de la barbarie, ya tenemos los abogados del partido, básicamente tenemos lista la demanda que vamos a radicar al amparo del propio Código Electoral. Vamos a pedir un injunction, además, y una orden protectora al tribunal, de que el tribunal ordene la protección de esos 9,000 endosos que no puedan ser ni destruidos ni manipulados por la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a incluir como evidencia todos los recibos que en donde están ponchando, que están recibiendo los endosos, y vamos a incluir como evidencia también el propio endoso que estamos utilizando por la Comisión Estatal, que es el que diseñó y aprobó la Comisión Estatal de Elecciones, que en la parte superior y en la parte inferior reconoce, como explicó Juan y María de Lourdes, que la propia ley dice que es el 1 de enero del 2013. Inclusive le vamos a solicitar al tribunal que atienda este caso con la mayor brevedad, que emita un interdicto preliminar a la mayor brevedad posible para la protección de esos endosos, y no solo de la protección, sino que se comience el proceso de validación. Ese es un pleito que estamos prontísimos, esperamos esta tarde erradicarlo o temprano en la mañana de mañana. Licenciado Dalmau, ¿a qué usted cree responde este rechazo que ha sido por votación unánime de los comisionados electorales de la Comisión Estatal de Elecciones? Bueno, primero una actitud antiindependentista y en segundo lugar a una actitud en donde quieren excluir cualquier voz fiscalizadora. Te recuerdo que estos dos comisionados electorales, tanto Eder Ortiz como Edwin Mundo, son los mismos que administraron el proceso primarista más corrupto que se ha llevado en Puerto Rico, donde hubo evidencia de fraude en Guaynabo y en Villalba, y como cada cual era responsable de esos procesos, decidieron rascarse las espaldas y aquí no ha ocurrido nada. Luego, son los mismos comisionados electorales que adiestraron los funcionarios de colegio, que intentaron robarle a la senadora María de Lourdes Santiago cerca de 10,000 votos. Recordarás que ellos mismos dijeron la noche de elecciones que María de Lourdes no entraba, que ella no iba a lograr la elección, porque la intención era robarle los 10,000 votos que luego, gracias a un recuento, se pudieron rescatar por los funcionarios del PIB que estaban en esas mesas. Así que aquí la intención es excluir de la Comisión Estatal de Elecciones cualquier voz fiscalizadora, de manera que continúe tanto Eder Ortiz como Edwin Mundo rascándose las espaldas allí. Por eso hago el emplazamiento rápidamente. Alejandro García Padilla como presidente del Partido Popular y Pedro Pierluisi como presidente del PNP tienen la responsabilidad, porque esos dos funcionarios son funcionarios de su confianza, son designados por ellos. Así que son ellos los que tienen que decidir si van a continuar con una Comisión Estatal de Elecciones cuyos comisionados que representan al Partido Popular y el PNP han estado actuando de manera gangsteril en términos electorales, donde aquí se roban votos, donde aquí se roban primarias, donde aquí se impide el que partidos políticos se inscriban, hacen transferencias ilegales y no hay consecuencia alguna. Así que nosotros daremos la batalla en los tribunales para garantizar que esos 9,000 endosos que no quieren evaluar, que los tengan que evaluar y que le den ese derecho a esos electores. Brevemente, ¿de qué depende y cuándo tomarían la decisión entonces de acudir a los tribunales? Bueno, nosotros estaremos acudiendo mañana, tan pronto seamos notificados oficialmente de esta determinación. Se nos adelantó el resultado de la reunión que hubo ayer y vamos a acudir a los tribunales para exigir, número uno, que se valide el derecho de esos 9,000 electores a inscribir un partido político. En segundo lugar, que se valide lo que dice la ley, que es a partir del 1 de enero que un partido puede presentar las peticiones de endoso en la Comisión Estatal de Elecciones, y naturalmente continuaremos con el proceso de inscripción de la colectividad. Pregunta adicional. ¿Cuántos endosos tienen que recoger en total? En total son 54,000 endosos. Hemos recogido, contando esos 9,000 endosos que nos quieren escatimar, hemos recogido 24,000, cerca de 24,000 endosos. Entre esos que están presentados, los que estamos evaluando, los que se presentaron posteriormente. ¿Hasta cuándo tienen para recoger todos los endosos necesarios? La ley dispone que el periodo de presentación de endosos es precisamente del 1 de enero del año posterior a las elecciones hasta el 15 de marzo del año electoral. Naturalmente nosotros confiamos que en las próximas semanas podremos haber cumplido con la totalidad de los endosos, pero les quiero recordar lo siguiente, que es lo perverso detrás de esta determinación. Para un partido político lograr una inscripción por petición necesita el 3% de los votos obtenidos por los candidatos a la gobernación, por lo tanto esos son 54,000 endosos. Pero si no nos evalúan los 9,000 endosos, están obligando al partido
por encima de lo que dice la ley, a recoger 64,000 endosos. O sea, que es una manera de burlar lo que dice la ley en términos de cuáles son los requisitos para la inscripción de un partido, imponiéndole al PIB un gravamen adicional. No se conformaron con que nos tuviéramos que inscribir en las pasadas elecciones con 100,000 endosos. Después enmendaron la ley para que otros partidos se pudieran inscribir por la mitad de los endosos. Y entonces ahora, cuando el PIB se va a reinscribir, le aumentan para que tengan que recoger 10,000 endosos más. ¿Ellos podrían anular esos 9,000 endosos que ya ustedes han entregado? Es lo que quieren Eso es lo que quieren hacer básicamente. No los van a virar, dicen que no los van a mirar. Que no los van a mirar y no los van a Y devolver. la explicación es que sería demasiado feo que a estas alturas enmendaran la ley para hacernos la trastada del cuatrienio pasado, pero a la inversa, porque si los dejaban, aprobaban una nueva ley y decían que entonces el PIB otra vez con 100,000 endosos y el que viniera con menos. Son capaces de hacer eso, pero eso se veía demasiado feo y además ahora el PIB está en el Senado y se iba a formar la grande, pero como no pueden hacer eso, en los intensos lazos de amistad y colaboración que unen a los comisionados del PPD y el PNP, cimentados detrás de esa experiencia conjunta de las primarias, decidieron cómo le damos la vuelta a eso. No podemos enmendar la ley, pero podemos ilegítimamente retenerles 9,000 endosos, que repetimos, no se trata solamente del derecho del partido, hay 9,000 personas diciéndole al gobierno queremos que exista un tercer partido precisamente porque están hastiados de lo que representan esos dos. ¿Bajo qué argumento podrían retener esos endosos si ni siquiera los han evaluado? Déjame explicar. La teoría de ellos es que como ellos no habían emitido la certificación de inscripción del PIB, que entonces esos endosos no valen. Porque nosotros sometimos en noviembre la solicitud de inscripción, se decidió que iba a ser a partir del 1 de enero, y como la ley dice que a partir del 1 de enero es que se pueden presentar los endosos en comisión, nosotros presentamos los endosos en comisión a partir del 1 de enero en calidad de depósito. Pero esos endosos fueron recogidos en el mes de enero. Sí, a partir del 1 de enero, O sea que fue tal y como lo... como dice la ley. Ninguno tiene fecha de noviembre. No. No se recogió. No. Todos son del 1 primero de enero Así en es. adelante. Así mismo es. Es cumpliendo entonces con lo que se determinó luego de que ustedes radicaran la solicitud. Así mismo es. Entonces, ellos toman la determinación de inscripción del partido el 17 de enero. Y dicen, pues, los endosos que sean del 1 de enero al 17, esos no se van a examinar. Lo cual es absolutamente contrario al texto de la ley. Les digo más. Incluso cuando no había este lenguaje, en caso, por ejemplo, de primaria, si un candidato primarista era impugnado en la comisión porque no cumplía con los requisitos, la comisión le permitía, y le permite aún, radicar endosos en depósito en lo que se resuelve la impugnación para garantizar el derecho del elector que firmó un endoso a favor de un candidato a estar representado, para no llevar a ese candidato a la fecha cero y decirle ahora puedes, pero no pudo usted recoger los endosos. O sea que esto no solo que la comisión lo hace por uso y costumbre, sino que la ley lo dice con todas sus letras. ¿Y esos 9,000 endosos se recogieron del 1 al 17? Así mismo es. Así mismo es. En cuanto a los posteriores, dijo la Digo- senadora que van a continuar, Sí. ustedes presumo que los retendrán en lo que se dilucida el pleito que... No se puede, porque la ley tiene, miren si hay perversidad detrás de esta determinación, la ley tiene una disposición que obliga a que un endoso tú lo tienes que entrar 7 días, dentro de 7 días, luego de que fue realizado el mismo. Por eso es que estábamos radicando los endosos en depósito, para, como dice la ley, presentarlos a partir del 1 de enero y cuando la comisión entonces evaluara los mismos, los adjudicara correspondientemente. En cierta medida tiene la consecuencia de atrasarlos también, o sea, otro obstáculo más. Ah, no, claro, por eso te digo, aquí hay toda una trayectoria de primero no evaluar nuestra inscripción hasta enero. Cuando llegue enero, para no tenerla que evaluar, el comisionado popular se acoge a 15 días para evaluar si el nombre y la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño es la que dice ser un partido que lleva 64 años de lucha política. O sea, el nivel de perversidad, porque digo, lo otro es que el comisionado del Partido Popular use zapatos de velcro porque no se sabe ni amarrar los zapatos. O sea, y yo creo que ese no es el caso. Aquí lo que hay es perversidad por encima de lo que dice la ley, y a esa posición del Partido Popular le ha hecho eco el PNP, como siempre, que es cuando es para encubrir acciones ilegales que cometieron los funcionarios y los comisionados electorales con respecto a las primarias, hicieron lo mismo.
Y ahora, para evitar que haya un tercer partido fiscalizador, se han puesto de acuerdo de nuevo. Así que los combatiremos en los tribunales y sí vamos a continuar con nuestro proceso de inscripción. Y es importante que se respete esa fecha del 1 de enero por lo siguiente, porque si no fuera con una fecha fija para presentar los endosos, entonces cada partido que pretenda inscribirse va a depender del antojo de los comisionados, porque entonces no se reúnen esta semana, ni la otra, siguen pidiendo términos adicionales y estaría entonces en manos de la voluntad de los comisionados. ¿Cuándo es que se considera una petición de inscripción? Y eso sería una barbaridad, eso sería realmente absurdo. Por eso es que es importante la fecha cierta que provee la ley. Y más allá del pleito que hace institucionalmente el partido, cualquier ciudadano que haya endosado al partido también pudiera plantear esto en los tribunales. Definitivamente tendría el derecho de reclamar que se reconozca la capacidad que tiene para comparecer como votante a pedir el que se inscriba al partido. Por eso insistimos, no es solamente el derecho de una institución, hay 9.000 personas cuyos derechos están siendo descaradamente violados por los comisionados rojos y azules. Mire, yo necesito para efectos de sonido, porque estamos en remoto, un resumencito del cacareo cancerín llamado a los rojos y a los azules, por favor. ¿Cómo no? Bueno, en el día de ayer, el comisionado del Partido Popular junto al comisionado del Partido Nuevo Progresista determinaron no examinar 9.000 endosos de los que había presentado el Partido Independentista Puertorriqueño recogidos como dispone la ley electoral. Y esta acción lo que denota es que dentro de la comisión lo que ha prevalecido con estos dos comisionados es una actitud gangsteril en términos electorales. Estos son los mismos comisionados electorales que administraron las primarias más corruptas en la historia de Puerto Rico, en donde hubo señalamientos de violaciones de ley y de patrón de violaciones al ordenamiento electoral, tanto en Guaynabo como en Villalba, y entre ambos se protegieron y no hubo consecuencias. Estos son los dos mismos comisionados electorales que luego se opusieron a la inscripción del Partido Independentista Puertorriqueño, y son los mismos comisionados electorales que permitieron que sus funcionarios de colegio les robaran o intentaran robarle cerca de 10.000 votos a la senadora María de Lourdes Santiago. Y por lo tanto, lo que denota esta actitud es que están actuando en la comisión en violación de los derechos más fundamentales de 9.000 puertorriqueños que firmaron, conforme dice la ley, un endoso a favor del Partido Independentista Puertorriqueño y que el PIB, conforme a lo que dice la ley, los presentó a partir del 1 de enero, que es la disposición 7.001 sobre la inscripción de partidos políticos. Ante esta acción violatoria de derechos fundamentales, no solo del PIB como institución, sino de los electores que endosaron, hemos anunciado hoy que vamos a estar acudiendo a los tribunales y hacemos además la denuncia pública para que tanto el presidente del Partido Popular, Alejandro García Padilla, como el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, asuman responsabilidad con lo que son dos funcionarios de confianza de ambos presidentes y que han estado actuando por mucho tiempo al margen de la ley, han estado actuando de manera ilegal y en el caso propiamente de estos 9.000 endosos en violación a los derechos civiles y la Carta de Derechos del Elector de esos 9.000 electores. Y por tanto, no solo acudimos a los tribunales, sino que además tanto el Partido Popular como el PNP, sus respectivos presidentes, tienen que asumir responsabilidades si este es el tipo de funcionario a un gobierno que ha estado hablando de inclusión, que ha estado hablando de unidad, que ha estado hablando de solidaridad democrática. Este es el gobierno que tiene un comisionado electoral que lo que busca es la exclusión, que lo que busca es la actitud antidemocrática, denegándole derechos al PIB y a los electores que firmaron para la inscripción del partido.